Control de aduana en el despacho. Licenciatura en Derecho, materia Ley Aduanera. Profesor Minerva Paulina Laguna Barbosa. Despacho aduanero. Es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancía al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos deben realizar ante la aduana las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías. Entrada y salida. Artículo 10. La entrada o salida de mercancías del territorio nacional, las maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o desembarque de pasajeros, la revisión de equipajes deberán efectuarse por lugar, día y hora hábil. Artículo 11. Las mercancías podrán introducirse al territorio nacional o extraerse del mismo mediante el tráfico marítimo, terrestre, aéreo, fluvial, por otros medios de conducción y por la vía postal. Artículo 17. Las personas que presten sus servicios o que realicen actividades dentro de los recintos fiscales o fiscalizados deberán portar los gafetes u otros distintivos que los identifiquen en los términos que establezca la Secretaría mediante reglas. Artículo 18. Las 24 horas del día y todos los días del año serán hábiles para el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras. Para los efectos del artículo 10 de esta ley se consideran hábiles las horas y días que mediante reglas señale la Secretaría. Artículo 19. Las autoridades aduaneras, a petición de parte interesada, podrán autorizar que los servicios a los que se refiere el artículo 10 de esta ley, así como los demás del despacho, sean prestados por el personal aduanero en lugar distinto de lo autorizado o en un día u hora inhábil, siempre que se cumplan con los requisitos que establezca el reglamento. Artículo 22. El remitente de los envíos postales que contengan mercancías para su exportación lo manifestarán las envolturas. Igual obligación tiene el remitente de mercancías que procedan de procedencia extranjera que las envíe desde una franja fronteriza. Artículo 29. Causarán abandono en favor del Fisco Federal las mercancías que se encuentren en depósito entre aduana entre los siguientes casos: cuando los interesados lo manifiesten por escrito, cuando no sean retirados dentro de los plazos. Artículo 30. Las mercancías que ingresen al almacén en el que queden en el depósito ante la aduana, salvo en los siguientes casos: 1. Tratándose de operaciones que se realicen en el tráfico marítimo. 2. Tratándose de mercancías pertenecientes a embajadas o consulados extranjeros. Artículo 31. El equipo especial que las embarcaciones utilizan para facilitar las maniobras de carga y descarga y que dejen en tierras causarán abandono 3 meses después del día siguiente a aquel que en dichas embarcaciones hayan salido del puerto. Artículo 33. Los plazos de abandono se interrumpirán: 1. por causa entre autoridades si dicha consulta depende de la entrega de mercancías de los interesados. 2. Por el extravío de mercancías que se encuentran en depósito ante aduana. Artículo 45. Cuando el reconocimiento aduanero se requiere efectuar la toma de muestras de mercancías estériles, radioactivas, peligrosas o
los importadores deberán tomar previamente la entrega al agente o apoderado aduanal, quien las presentará en el momento del reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento. Procedimiento del despacho aduanero es el siguiente. Una vez realizado el pago de las contribuciones de comercio exterior, se presenta la mercancía acompañada de la impresión simplificada del pedimento ante el módulo de mecanismo de selección automatizado semáforo fiscal en las instalaciones de la aduana. El mecanismo se activa al momento en que se lee el código de barras impreso en el pedimento y arroja un resultado, reconocimiento aduanero o desaduanamiento libre. El reconocimiento aduanero es la revisión documental y examen de las mercancías de importación, así como de sus muestras para allegarse de los elementos que permitan a las autoridades aduaneras cerciorarse de la veracidad de lo declarado ante la autoridad aduanera, así como del cumplimiento de las disposiciones que gravan y regulan la entrada o salida de mercancía del territorio nacional. El reconocimiento aduanero se aplica en un recinto fiscal, la aduana, por funcionarios del Servicio Administrativo Tributario denominados verificadores aduanales, los cuales son asignados de manera aleatoria para la revisión de mercancías mediante el sistema. Durante el reconocimiento aduanero, la verificación podrá solicitar que bajen las mercancías del medio de transporte para revisar sus características físicas a efecto de constatar que la fracción arancelada declarada es la del pedimento sea correcta. Revisará el documento, anexará el pedimento que fue transmitida de manera. En aquellos casos en los que por las características de la mercancía esta sea difícil de identificar y no se tenga certeza respecto a la clasificación arancelaria, ejemplo, productos químicos, textiles, la autoridad podrá tomar una muestra de la mercancía para enviarla a un laboratorio del SAT con la finalidad de que sea analizada y se pueda determinar la fracción correspondiente. Si durante la revisión la autoridad no detecta irregularidad, permitirá la salida de la mercancía del medio de transporte en el que se presenten las mercancías ante la aduana. Las autoridades aduaneras, en ejercicio de sus facultades, podrán emplear los sistemas, equipos tecnológicos, cualquier otro medio o servicio con que se cuente y que facilite el reconocimiento, la inspección, la verificación de las mercancías. A estos se les denomina medios o instructivos para la revisión de mercancías. Consisten en rayos X, gamma y bioquímicos caninos. Cuando la autoridad aduanera detecte irregularidad en la mercancía o en la información asentada en el pedimento, se levantará un acta circunstanciada de hechos donde se describirá la situación y se indique el fundamento legal que se aplica en el caso en particular. Estos procedimientos aduaneros de manera general pueden tener dos vertientes: una irregularidad grave en la cual se embarga precautoriamente la mercancía, es decir, queda bajo resguardo de la autoridad aduanera hasta en tanto el importador solventa la irregularidad detectada, y las irregularidades simples en las que únicamente se hace acreedor a una multa